Bendiciones a todos. Aquí estamos listos para poder compartir la palabra de Dios en nuestra noche de estudio bíblico, deseando que esta meditación pueda ser de edificación para todo el pueblo cristiano. Y un saludo pues a todos los miembros de la congregación Centro Cristiano de Fe, a los que están pendientes y a los que posteriormente van a detenerse en escudriñar la palabra de Dios. El tema de hoy: ¿qué debemos hacer para que Dios nos oiga? En medio de este ambiente de enfermedad y de muerte, los cristianos tratan de enfocar a la gente en la oración. Algunos presidentes han hecho un llamado nacional, otros personajes promueven la oración a nivel mundial y se atreven a decir que no importa el credo o la religión de las personas, y no falta quienes, usando una historia bíblica, aconsejan un día nacional de ayuno y de oración. ¿Será que Dios nos escuchará cuando seamos muchos orando o cuando ayunemos y oremos? A manera de introducción quiero establecer que en lo particular considero, en base a la palabra de Dios, que es ridículo pensar que no importa el credo ni la religión, pero que si nos unimos a orar vamos a obtener un milagro. Porque ¿cómo yo puedo orar junto con los musulmanes si su Dios es otro y no creen que Jesucristo es el camino para llegar al Padre? ¿Cómo podemos unirnos en oración con gente de diferentes sectas, como por ejemplo los mormones o los testigos de Jehová, si su fe es diferente? O unirnos en oración con los católicos no tiene sentido. Unos estarían pidiendo al difunto Monseñor Romero, otros a la Virgen o a alguna Virgen, otros a algún santo, los cuales no nos escuchan. Para poder estar unidos en oración, necesitamos que se cumpla el principio de la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 4. Solamente aquellos que tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, pueden unirse para poder, de acuerdo, presentarse delante del Dios Todopoderoso, invocando su nombre y clamando por respuesta. Por otro lado, creer que las iglesias locales, si se juntan en una nación, por ejemplo, y todas oran en un día nacional de oración, toda la nación va a ser bendecida, tampoco es bíblico. En otra ocasión voy a abordar ese tema bajo el enfoque de 2 de Crónicas 7:14, en un contexto de una nación teocrática bajo el dominio de Dios, pero que había abandonado a Dios. Ahora, no es mi intención crear una polémica con otros siervos de Dios que piensan de una manera diferente, pero considero mi responsabilidad fundamental con la Escritura, la fe de los creyentes. Así que quiero comenzar estableciendo que el ser librados por Dios en tiempos de calamidad, en tiempos de juicio, en tiempos de peligro, de amenaza, ha sido un privilegio que está limitado únicamente al pueblo de Dios. En el Salmo 34, verso 15, está escrito que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Verso 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Obviamente este texto está escrito en un contexto de gente que conoce a su Dios, que conoce la voluntad de Dios y particularmente son llamados justos. Ahora nosotros sabemos que hemos sido justificados por medio de la fe, porque no hay justo ni aun uno. Entonces la forma de llegar a ser justos es por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y entonces los justos pueden clamar y los ojos de Jehová están atentos sobre ellos, los oídos están atentos al clamor de ellos, y entonces puede venir una respuesta. Pues claramente la Escritura dice: claman los justos y Jehová oye. En el Salmo 32, verso 6, el enfoque usa una posición o un título diferente, y ahí encontramos la siguiente escritura: por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, al santo, a aquel que ha sido santificado, que ha sido apartado, porque nadie es santo en su propia conducta, en su propia naturaleza, pero hemos sido santificados por la palabra, hemos sido santificados por la presencia de Dios, hemos sido santificados por lo que la obra de Cristo en nuestra vida. Él nos ha apartado y nos ha consagrado para su servicio.
Ahora en el verso 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que encontramos dos escrituras, los justos y todos santos. Encontramos que los justificados y los santificados son los que pueden ser escuchados por Dios. Y vamos a enfocarnos en este tema de qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos oiga. Y lo primero que podríamos entonces establecer es que tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que ser parte del pueblo adquirido, del pueblo escogido, de los que Dios ha redimido, de los que Él ha justificado, de los que Él ha santificado. Así que establecemos como número uno, ser librados es un privilegio del pueblo de Dios. En la Biblia nosotros encontramos esta otra verdad, una verdad que muchas veces puede pasarse de largo, y es que Dios no escucha ni a su propio pueblo si el pueblo es rebelde, si el pueblo está en pecado. En Isaías capítulo 1, verso 15 dice, cuando extiendan sus manos, yo voy a esconder de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Dios no responde a un pueblo que está lleno de maldad, o que está viviendo en sus propios caminos, o que está obrando de acuerdo a sus propios pensamientos, sin caminar en el temor, sin caminar en la justicia, sin practicar la misericordia. Dios claramente está diciendo en el verso 15, aunque multipliquen la oración, yo no les voy a oír, porque sus manos están llenas de sangre. Y Dios dice, límpiense, dejen de hacer lo malo, quiten la iniquidad, aprendan a hacer el bien, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano. Dios está diciendo, si ustedes no cambian, yo no voy a escucharles. No se trata simplemente de clamar, no se trata simplemente de pedir el milagro de la salvación o de la protección. Se trata de una relación fundamentada en el temor a Dios, fundamentada en la fe, fundamentada en la obediencia a su palabra. Entonces claramente podemos establecer como un principio que tiene suficientes escrituras para poder sustentarlo, que Dios no escucha ni aún a su propio pueblo si su pueblo es rebelde. Y por otro lado podemos establecer, conectado con esa idea, que Dios le pide a su pueblo que se limpie, que deje de hacer el mal. En Job capítulo 24 y versos 12 dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Por eso el tema de esta ocasión, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos oiga? Porque bíblicamente Dios no oye bajo ciertas circunstancias. Entonces tienen que haber ciertas condiciones o circunstancias para que Dios escuche, para que Dios atienda. Leo de nuevo. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Y ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Entonces, a través de la palabra de Dios yo puedo establecer, asegurar que Dios no escucha la oración, Dios no escucha el clamor cuando aquel que está ejecutando ese clamor o esa oración tiene un corazón que está apartado de Él, está en su maldad, en su egoísmo, está caminando sin misericordia, sin temor, e incluso la carta o el libro de los Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no se trata simplemente de que llenemos el cielo con clamor y que mientras más personas nos unamos, entonces más posibilidad hay de que Dios nos escuche. No se trata de unirnos con cualquier persona, se trata de estar unidos en fe. La oración de acuerdo es poderosa, pero tiene que ser de acuerdo en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad del Padre. Tiene que ser hecha por personas que han sido rescatadas.
que se fundamentan o se están apoyando en la palabra de Dios. No es simplemente llamar a una nación a un día de oración y que todo el mundo se arrodille, o que todo el mundo durante un tiempo específico o a una hora determinada, todos puestos de acuerdo, clamando por un milagro, clamando por salvación. Dios está interesado en el cambio de vida. Dios está pidiéndole a su pueblo que deje de hacer el mal. Está pidiéndole que se arrepientan, que dejen de hacer lo malo. Entonces establecemos, número 1, el ser librados es un privilegio de los que somos parte del pueblo de Dios. Pero aún siendo parte del pueblo de Dios, si caminamos en rebeldía, si nos alejamos de Dios, si nos enredamos en el pecado, si nos convertimos en parte de ese pueblo rebelde, Dios no va a escuchar. La única oración que Dios puede escuchar de parte de los rebeldes o de los pecadores es la oración de arrepentimiento. Dios no puede simplemente responder al clamor de alguien que está pidiendo un milagro, una manifestación en su vida, pasando por alto el hecho de no reconocer su señorío, pasando por alto el hecho de que Él ha ordenado, que Él ha establecido que la misericordia, el juicio, la verdad son valores del reino que deben de ser observados por aquellos que se acercan a Él. Así que establecemos como segundo punto, Dios no escucha ni aún a su propio pueblo si es rebelde. La gente clama, sálvanos, pero Dios dice, vuélvanse. Es interesante que en el capítulo 57 del libro de Isaías, en el verso 13, hablando en un contexto de Israel, habiéndose alejado de Dios, habiéndose vuelto un pueblo idólatra que practicaba las costumbres de las naciones, que incluso ya habían sido llevados cautivos a Babilonia, habían sido llevados cautivos a Asiria. Dios trata con el pueblo, con su pueblo, y les dice esta sentencia, esta declaración bastante fuerte. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dios le dice a su pueblo, mira, si tú clamas a mí, yo no voy a escucharte, yo no voy a responderte, y yo voy a quedarme esperando a que tus ídolos te libren. Dios le reclama al pueblo de Israel porque le dice que él, el pueblo, hablando en un sentido figurado, en un sentido espiritual, ha fornicado, tiene amantes, y son los ídolos de las naciones a los cuales ellos se han acercado para poder ofrecerles sacrificios, quemar incienso y hacer o rendirles culto. Así que es sumamente interesante la confrontación que Dios hace al pueblo de Israel en ese contexto. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Y puedo yo hacer la aplicación espiritual de que cuando nosotros levantamos ídolos en nuestra vida, podemos ser cristianos, podemos ser miembros de una iglesia, pero tenemos un ídolo, el dinero, tenemos un ídolo, el negocio. ¿Cuánta gente no se congrega? ¿Cuánta gente no se santifica? ¿Cuánta gente no ama la palabra porque tienen ídolos? Esos son aquellas cosas que le han quitado el lugar que le pertenece a Dios. Estas son las cosas que toman la devoción que le pertenece a Dios. Y el Señor dice, quiero ver si tus ídolos son capaces de librarte. Pero ciertamente eso será imposible, y por eso Él determina, a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero qué preciosa la promesa que se encuentra a continuación. El que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dios está diciendo, los que confían en mí serán bendecidos. Yo los voy a establecer en la tierra, les voy a dar herencia, voy a darles mi bendición. Así que bajo este tercer punto, de que vivimos en un tiempo, en un ambiente donde mucha gente está clamando por salvación. Mucha gente está clamando por ser liberado, por ser protegido. Mucha gente está proclamando que oremos por todo el país, que oremos por toda la gente. Mientras la gente está clamando y levantando esa oración, Dios, sálvanos, Dios, líbranos, Dios, sánanos, guárdanos. Dios está diciendo, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, dejen su maldad, dejen su egoísmo. Dejen los robos, los adulterios, dejen la mentira, la falsedad, vuélvanse a mí, dice el Señor. Y eso está escrito de una manera tan clara en la Escritura,
Y quiero citar dos de ellas. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, le dice el Señor al profeta Ezequiel, que vaya donde el pueblo. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque van a morir, oh casa de Israel. Es interesante que el Señor establece que Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere realmente ejecutar los juicios. Dios revela que aún aquel más perverso, aquel rebelde, aquel desobediente, aquel extraviado, aquel que se ha enredado en el mundo y que ha vivido como un enemigo abierto de Dios, Dios no desea que muera. Dice que lo que Él desea es que Él viva. Pero para que Él viva, lo que tiene que hacer es volverse de su camino. Vea que la instrucción bíblica no es que oremos, que Dios lo salve, que Dios lo sane. La instrucción bíblica, y es procedente de la boca de Dios, es: quiero que el impío se vuelva. Y por eso Él insiste: vuélvanse de sus malos caminos. En Zacarías, capítulo 1, verso 3. Ahora Dios ocupa a otro profeta y está enviándolo para poder amonestar al pueblo de Israel. Y le dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí podemos extraer estas dos verdades. La gente quiere al Salvador Jesús, pero no obedece al Señor. No está interesado en una relación con Jesucristo como Señor. Lastimosamente, como iglesia evangélica, hemos proclamado el hecho de que si confesamos a Jesús como único, personal y suficiente Salvador, seremos salvos. Cuando la Biblia lo que dice es que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, usted será salvo. Así que tenemos que aclararlo. No podemos tomar una parte del carácter de Dios, una parte del carácter o de la identidad del Señor Jesucristo como Salvador, ignorando la parte que le corresponde como Señor, como juez. Él se constituye en el Salvador de aquellos que le reconocemos como Señor de nuestra vida. Así que la gente tiene que ser guiada al señorío de Cristo, a reconocer el señorío de Cristo, a obedecerle al Señor. A la gente hay que aclararle este pensamiento. No pueden continuar con esta idea. Quieren el milagro, pero no aman a aquel que tiene la capacidad de hacerlo. Muchos cristianos evangélicos cometemos ese error. Queremos la bendición, pero no amamos al que da la bendición. Como cuarto punto, quiero establecer que, hablando acerca del ayuno, la gente puede ayunar, pero Dios puede decir: no me agrada su ayuno. En Isaías capítulo 58, verso 4, el Señor reprende a su pueblo y les dice: miren, ustedes ayunan para contiendas. Ustedes ayunan para poder debatir. Ustedes están actuando mal aún en el día en que ustedes han apartado, absteniéndose de alimentos. Isaías 58, 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. O sea que Dios ignora la actitud religiosa, y este capítulo 58 nos habla del rechazo de Dios hacia la gente religiosa, que piensan que Dios debe de escuchar sus oraciones y que Dios debe de manifestarse y traer la respuesta a sus vidas porque están orando, porque están ayunando, independientemente de que su corazón no sea el corazón correcto. Así que Dios les dice: no ayunen como hoy. Esto establece una verdad. No todo ayuno, no todo tiempo de abstención de alimento va a ser tomado en cuenta por Dios, va a ser agradable a Dios. En el verso 5 el Señor les dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. El Señor les está diciendo que para Él no es agradable que el pueblo se humille, que el pueblo se abstenga de alimento. Y muchos cristianos evangélicos manejan este lenguaje: ando en sacrificio, estoy en sacrificio. Y hablan acerca de sujetar la carne, hablan acerca de maltratar el cuerpo. Pero Dios no está interesado en nuestro sufrimiento físico. Dios está interesado en un cambio en nuestro corazón. Dios está interesado en que caminemos en misericordia, en bondad, sirviéndonos unos a los otros. Mire de lo que habla el verso 6, de desatar las ligaduras de impiedad, de soltar las cargas de opresión, de dejar ir libres a los quebrantados y de romper todo yugo. Así que la gente puede ayunar solo para ser librados o porque quieren ser librados. Pero Dios pide un ayuno que tiene que ver con un cambio de corazón. Dios pide una transformación interior para poder ser escuchados. Así que podríamos tener un día nacional de ayuno y oración y podemos juntar a toda la gente con todos los credos, con todas las religiones, cada quien clamando a su Dios como hicieron en el tiempo en que Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive y vino la tormenta en el barco y cada quien clamó a su Dios. Pero el pueblo que conoce al Dios verdadero, al Dios eterno, no se va a unir con cualquiera en oración. No podemos, no tiene sentido. Ni tampoco vamos a practicar un ayuno, abstenernos de alimentos un día, porque ahora que ya sacrificamos nuestro cuerpo y hemos padecido en nuestra carne, quizás podamos mover a Dios y convencerlo de que tenga misericordia. A Dios no necesitamos torcerle el brazo. No necesitamos darle lástima. Dios no es movido por el sufrimiento. Dios no es movido por la necesidad. Dios obra en respuesta a la fe. Dios obra a favor de los que le temen. Dios obra en la vida de aquellos que confían en Él, que conocen su palabra y caminan en su temor. Dios no es movido por las necesidades o por las circunstancias. Dios obra en respuesta al clamor. Dios obra en respuesta a su pueblo, que tomando en cuenta los principios de la palabra de Dios, ha aprendido a esconderse, ha aprendido a poseer las promesas, porque saben, como está escrito, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Promesas de protección, promesas de prosperidad, promesas de restitución, promesas de liberación, promesas de vida eterna, promesas de glorificación. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Pero no se trata entonces de llenar el cielo con millones de seres humanos orando, ni tampoco se trata de mover el corazón de Dios a través de millones de personas absteniéndose de alimentos. No, se trata de una conversión, se trata de una relación personal, se trata de una dependencia de Dios fundamentada en su palabra. En pocas palabras, hablando del ayuno, el ayuno, como la abstención de alimentos, no agrada a Dios en sí mismo. No hay ningún beneficio. Pero el ayuno, absteniéndose de pecar, absteniéndose de continuar con el mismo estilo de vida, de dureza, de falta de misericordia, de juicio, de maldad, de mentira, de robo, ese es el ayuno que verdaderamente agrada a Dios. El ayuno que está conectado con un cambio de corazón. ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer entonces sobre la meditación de la palabra? Podríamos concluir de que nosotros, como creyentes, sabemos que la relación con Dios es personal y que la oración escuchada por Dios es la de aquellos que le temen, de los que confían en Él. La oración escuchada por Dios es la de su pueblo que caminando en fe, en temor, en obediencia, lo invocan sabiendo que su voluntad ya ha sido revelada y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Podemos establecer la verdad bíblica de que la intercesión general no funciona. No podemos sustentar en base a la palabra utilizando ejemplos ni de oración, ni de ayunos en los cuales el pueblo de Israel fue libertado, y hacer una aplicación a cualquier nación idólatra o donde exista una iglesia. Voy a abordar eso en una posterior exposición de la palabra.
Pero ¿cuál es el punto con el cual podríamos concluir en esta ocasión? En vez de enfocar a la gente a que oren, debemos de enfocarlos en el arrepentimiento. Debemos de enfocarlos a que se vuelvan a Dios, a que le entreguen su vida a Cristo. La gente está pensando en ser librados de este momento, de esta angustia, de esta plaga, de esta peste. Pero cuando pase, ¿qué van a hacer? Otra vez van a volver a su mismo estilo de vida. Van a continuar en sus negocios, van a continuar en su egoísmo, en su maldad, van a continuar haciéndose tesoros en la tierra. La gente simplemente está siendo enfocada a aquel que orar, a aquel que es poderoso, que nos puede librar. Pero incluso hay bromas o comentarios o qué se podría decir, pequeños videos mostrando qué es lo que la gente va a hacer cuando haya pasado esta crisis. Y sale, por ejemplo, en un video, multitudes corriendo a la playa, multitudes corriendo a los centros comerciales a comprar, a gastar su dinero. Así que, número uno, en vez de enfocar a la gente a que ore, como cristianos, tenemos que enfocarlos en el arrepentimiento. Número dos, en lugar de promover reuniones de oración con gente de cualquier credo, o de involucrarnos en ese tipo de oraciones, en ese tipo de reuniones, deberíamos de guiar a la gente a depender solo de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y número tres, hay que enseñarle a la gente que Dios espera un cambio de corazón y no un día nacional donde todos los ciudadanos o los habitantes de una nación decidieron no comer para ser librados. Y aunque se usen escrituras como lo que pasó en Nínive, podemos establecer esta verdad. Dios no los libró porque ayunaron, Dios no los libró porque clamaron, sino porque se arrepintieron. Así que dejemos de ser superficiales en cuanto a esto de hacer que la gente se vuelque hacia la oración o hacia el ayuno y enfoquémonos en lo que a Dios realmente le importa. Un cambio de corazón, una vida rendida, un volverse a Él. Y concluyo con esta palabra. Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiere usted ser escuchado por Dios? Usted no necesita cientos de personas orando por usted. Usted solo necesita humillarse delante del Dios Todopoderoso. Usted solo necesita entregarle su corazón a Él, rendírselo a Él, reconocerlo y confesarlo como el Señor de su vida y comenzar a vivir una vida de acuerdo a los mandamientos y a los principios que están registrados en los evangelios. Usted no necesita miles de personas intercediendo por usted. Usted necesita que su corazón se doblegue, que su corazón sea quebrantado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Usted solo necesita humillarse delante de aquel que tiene el poder de hacer vivir el espíritu de los humildes y tiene la capacidad de vivificar el corazón de los quebrantados. Si usted no es un creyente, si usted no es una persona que sabe que Cristo mora en su corazón, que ha confesado a Jesús como Señor de su vida y lo puede proclamar pública y abiertamente, si usted no tiene el testimonio en su interior por el Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios y usted no puede llamar a Dios Padre, sino que usted ora, Dios que estás en el cielo. Si usted no puede llamar a Dios Padre, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crea en el Señor, entréguele su vida a Él. Sepa que Él murió por nuestros pecados. Y usted va a vivir libre del temor de la muerte, porque sabrá que su vida está en las manos de Dios. Usted no va a tener temor de morir por un accidente, por una plaga, por cualquier circunstancia fuera de su control, porque usted sabrá que usted ha pasado de muerte a vida por causa de poner su confianza en el Señor Todopoderoso.
Y como iglesia, si usted es un creyente, le animo, enfoque a la gente en el arrepentimiento. Enfoque a la gente a poner su confianza solo en Cristo. Y enfoque a la gente que en lugar de un día de ayuno, un día de abstención de alimentos, que luego va a quedar en el olvido, cuando los días posteriores la vida continúe igual, es mejor que se enfoquen en un cambio de corazón y que a través de la humillación, el arrepentimiento y la confesión de sus pecados puedan obtener no solamente el ser librados de la muerte física, sino también de la muerte segunda. Y como dijo el Señor Jesucristo, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Este puede ser el día de salvación. Este puede ser el día en que su eternidad sea cambiada. No solamente ser librado de la peste, de la plaga, como lo podemos ser todos aquellos que como cristianos caminamos en el temor de Dios y conocemos su poder, sino también ser guardado de la ira venidera, la gran tribulación, que es otro tema, sino también librado de la muerte segunda. Medite en estas escrituras, vuelva a escuchar el mensaje si lo considera necesario, abra su Biblia, escudriñe la palabra, ore para que Dios le dé entendimiento y por favor, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, hágalo correr, compártalo con otros. Que Dios le bendiga y sigamos adelante confiando en el Señor, porque nuestra vida está escondida en Cristo y cuando Cristo el Señor se ha manifestado, se va a manifestar lo que nosotros hemos de ser. Bendiciones a todos.